Y Ujú. pues vamos a seguir conversando de esto justamente. Tenemos a la siguiente invitada, que es Ruth Luque, que es portavoz de Juntos por el Perú. Así que también vamos a conversar con ella justamente sobre la sesión del jueves, donde se va a ver si se le otorga o no se le otorga la confianza al gabinete Bellido. Ujú. Congresista, bienvenida. Ahí la tenemos con nosotros. Bienvenida, gracias por el tiempo que le da el filtro para poder conversar. Muy buenas noches. ¿Cómo Muchas está, gracias. congresista Luque? Buenas noches. Bueno, empezamos, congresista Luque, con la misma interrogante que le hicimos al parlamentario que nos acompañó en el bloque anterior. ¿Cuál es el ánimo desde Juntos por el Perú? Entendemos que ustedes tienen digamos, como Juntos por el Perú, hay una predisposición a quizá darle la confianza a este gabinete, pero que han conversado con sus colegas de bancada. Sí, para ir aclarando algunos temas que de hecho lo hemos venido señalando públicamente, nosotros sí vamos a darle el voto de confianza y las razones que motivan nuestra decisión son varias. Entre ellas, quiero en principio aclarar que no es un voto en confianza con un cheque en blanco. Nosotros comprendemos la complejidad del escenario político actual. Consideramos fundamental que este gobierno debe asentarse, deben generarse condiciones para generar consenso, gobernabilidad y no repetir los escenarios de conflicto y polarización que se han tenido los últimos 5 años. Necesitamos más bien encaminarnos en propuestas, que creo que es lo fundamental que en este momento la población necesita, en medio de una pandemia que nos está golpeando muchísimo. Para quienes quizás no han ido a comunidades campesinas, indígenas, como las que por lo menos varios de nuestras bancadas estamos viajando, yo he estado hace poquito en el corredor minero, la situación de las comunidades es de desesperación y la gente está dando cuáles son las medidas y propuestas que se está planteando. Entonces, yo creo que necesitamos colocar en el centro de debate qué es lo que la población necesita en este momento de los poderes, tanto el ejecutivo y del legislativo. Y lo que a nosotros nos preocupa enormemente es que en este contexto estamos repitiendo un escenario de crisis y de inestabilidad que ha sido los últimos 5 años, con un cierre de Congreso, con una vacancia que se ha dado de manera express, ¿no? Y que donde se ha abusado, desde mi punto de vista, de las facultades parlamentarias del Congreso de la República. Ujú. Permítame preguntarle, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, ha dado una entrevista hoy día y ha dicho que si el presidente Castillo lo que busca es, ¿no?, la unidad de los peruanos, en fin, pues es lo que ha dicho ella, abro comillas, es momento de que escuche al 79% de la población que no aprueba este gabinete. ¿Qué podría decir usted al respecto de las declaraciones de la presidenta del Congreso? A ver, yo creo que las encuestas hay que mirarlas en la radiografía en la que se está mostrando. Las críticas creo que tienen que darse, es parte de la democracia, pero hay que usar de manera muy responsable. Nosotros también como bancada hemos hecho críticas en el marco de diálogo que establecimos con el premier Guido Bellido. Hicimos nuestras sugerencias sobre que haya un adecuado uso en la designación de los cargos de confianza. La Contraloría General de la República también ha emitido un informe al respecto, que se garantice gobiernos que den además información, transparencia, comunicación que fuera de las distintas decisiones que se están dando. Entonces, no hemos tirado la toalla, hubiera sido fácil, digamos, presentar mociones o generar comisiones investigadoras como las que se han presentado, que para mí me parecen lamentables, porque estamos intentando incluso abrir un proceso electoral que ya ha terminado, ha concluido, y que nuestro sistema electoral ha dicho claramente quién ha ganado estas elecciones y que la comunidad internacional ha saludado el proceso democrático electoral que se ha desarrollado en nuestro país. Congresista, cuando usted menciona de que este voto que le van a dar, el de confianza, a través de la bancada Juntos por el Perú, no es un cheque en blanco, digamos, ¿cuál va a ser esta fiscalización? ¿Cómo se concreta la fiscalización que van a hacer desde su bancada para justamente alertar, fiscalizar, controlar este tipo de acciones como los nombramientos cuestionados que hemos podido escuchar y hemos podido ver a lo largo de estas semanas? Como lo estamos haciendo ahora. Nosotros, por ejemplo, la anterior semana yo he estado fiscalizando algunos centros de vacunación aquí en Lima, dialogando con la población. Sabemos que hay una preocupación enorme respecto a la vacuna para que haya una reducción en las edades. Hay comunidades indígenas donde no han llegado, están habiendo enormes dificultades, hay aún desinformación, por ejemplo. Necesitamos fortalecer la estrategia de comunicación de la segunda dosis.
O sea, yo creo que ese es el trabajo que necesitamos hacer. De hecho, hace poco también mi colega Sigrid Bazán viajó a la zona de Ayacucho, el otro congresista viaja permanentemente a Huancayo. Yo estoy participando en las mesas de diálogo del corredor minero, un conflicto sumamente complejo en nuestro país. Yo he estado ayer en Chumbivilcas, voy a viajar la otra semana nuevamente hasta la zona de Chumbivilcas para ver si se va a cumplir en la siguiente etapa que ha ofrecido el gobierno. Yo creo que esa es la manera y alrededor de eso nos hemos estado reuniendo, hemos remitido comunicaciones y lo estamos haciendo en el marco de nuestras facultades, haciendo un uso adecuado del control político, siendo conscientes de un contexto en el cual necesitamos también garantizar que la población escuche las propuestas. Y creo que en el debate de la cuestión de confianza sabremos cuáles van a ser las prioridades y cómo es que se van a implementar estas decisiones de política pública que el propio presidente anunció en su mensaje a la nación. Y alrededor de eso nosotros también plantearemos un conjunto de propuestas que consideramos fundamentales, como el tema agrario, el tema de la reforma tributaria, el tema laboral. Congresista, ya que menciona a su colega Siri Bazán, yo quería hacerle la pregunta más adelante, pero ya que la ha mencionado por aquí, le han criticado mucho por un proyecto de ley que ha presentado con respecto a la suspensión perfecta. ¿Usted ha podido, no sé, digamos, le ha compartido ese proyecto? ¿Usted ha podido tener alguna información con respecto a este? ¿Ha tenido muchas críticas con respecto a que estaría regulado, estaría buscando regular algo que ya existe, que ya está regulado, que ya está dentro de la ley? A ver, lo que en la iniciativa legislativa que se ha planteado, que es una iniciativa que nosotros como bancada también respaldamos, es lo que estamos proponiendo, la derogatoria de un decreto que lo que ha generado es una figura express de suspensión perfecta. No estamos contraviniendo las decisiones, ¿no es cierto?, los derechos que tienen las empresas, sean pequeñas, medianas, que sabemos que tienen una regulación cuando tienen una situación económica que lo requiere y acogerse al procedimiento que establece el decreto legislativo 728. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo sobre este decreto en particular, que se ha hecho una extensión y que lo que creemos es que no tiene sentido en la medida que ya existe una reactivación económica. El proyecto de ley evidentemente ha generado un debate, nos parece bien que pongamos en debate también político si acaso las suspensiones perfectas terminan siendo en este contexto ya una medida cuando lo que necesitamos garantizar más bien es trabajo, es chamba para la población, porque no es algo que se ha venido recurriendo, digamos, de manera excepcional. Lamentablemente sí han habido casos donde muchas empresas han aplicado la suspensión perfecta y no les han pagado absolutamente nada a los trabajadores. En el caso de mi región ha pasado eso. Así que yo creo que hay una urgencia de generar la reactivación económica y más bien que Pero hablar pero sobre el tema. claro, pero la suspensión perfecta, precisamente lo que, digamos, las características de la suspensión perfecta es que no hay pago, no hay trabajo, pero no se corta el vínculo. O sea, pero si no les han pagado es porque evidentemente la suspensión perfecta no contempla ningún tipo de pago. Solo que la empresa, digamos, que se compromete a que cuando termine el periodo de crisis va a reintegrarlos al trabajo. Ya, pero lo que hay que entender es que la iniciativa que se ha planteado es sobre la derogatoria de un decreto de urgencia, que es el 038-2020. Esa es el centro de la propuesta de la iniciativa legislativa que se ha planteado, ¿no? Que es esta figura, ¿no?, que regula la suspensión perfecta con un procedimiento express y que incluso permite que con una sola declaración jurada las empresas pueden suspender a sus trabajadores sin límite de tiempo. Ese es el centro del tema. Y hay que aquí recordar que bajo esta norma han sido suspendidos varios trabajadores. Por ejemplo, hay una investigación público que entre abril del año 2020 hasta julio habían alrededor de 30.851 empresas que se acogieron a esta modalidad y separaron a un poco más de 328.000 trabajadores. No estamos planteando una eliminación absoluta de la suspensión perfecta, porque hay que entender que en el decreto legislativo 728, ¿no es cierto?, que es la norma que regula el régimen general privado, que está vigente desde hace muchísimos años, ya se establece una suspensión perfecta de labores para casos fortuitos, fuerzas mayor, cuando, digamos, las empresas pueden regularlo. Entonces, nuestro planteamiento respecto a este decreto de urgencia 038-2020. Congresista, yo quería hacer una consulta ya que lo ha mencionado. Usted ha estado en la mesa preparatoria de lo que va a ser la instalación de la mesa de diálogo en Chumbivilcas. Se cuestionó que, bueno, este conflicto, que es un conflicto de larga data, como usted lo ha mencionado, del corredor Villar Sur,
es muy complejo, y cuando se presentó y el premier Bellido acudió e hizo ciertas promesas, y luego el conflicto se ha reactivado, se ha hecho el cuestionamiento, la crítica, que en realidad las promesas no estuvieron acompañadas de la parte técnica. Le consulto a usted que ha estado allá y ha podido dialogar con los representantes del Frente de Defensa. ¿Cuáles son esos pedidos y qué tanto abordó en este primer acercamiento el premier Bellido? ¿Realmente fueron y cayeron en saco rotos estos pedidos por los cuales se ha reactivado el conflicto? ¿O cuál es la evaluación política que en todo caso hace usted, que ha estado allá con los dirigentes? Yo conozco el tema del corredor minero desde hace un poco más de 12 años, así que es un tema que creo que primero hay que entender que estamos hablando de un poco más de 320 kilómetros, que involucra todo el corredor. Es un tema complejo, que es de exclusiva responsabilidad del Estado, de la forma como se ha generado este proyecto minero, con una serie de carencias y vacíos. ¿Cuáles son estos vacíos de fondo? Este proyecto nunca pasó consulta previa, fue insuficiente los mecanismos de participación ciudadana. Inicialmente se habló de un mineroducto, de una instalación, ¿no?, que iba a garantizar el menor impacto a las comunidades. Luego esto no fue posible. Las vías que eran utilizadas por la comunidad fueron pasadas a ser declaradas vías nacionales a través de esta resolución ministerial que ahora se está cuestionando, y eso ha provocado una serie de impactos en las comunidades. Polvo, han habido accidentes de personas, impacta sobre los animales. Hay comunidades extendidas a lo largo de todo el corredor minero. Estamos hablando de alrededor de entre un poco más de 200 automóviles que pasan diario. Entonces, esto evidentemente impacta sobre las comunidades. Entonces, hay un problema de esa naturaleza. Eso es uno. Y lo segundo que hay que considerar es que en todo el ámbito del corredor hay distintas expectativas de diferente índole. Nuestro marco regulatorio, en el caso de actividades extractivas, ha ido ubicando ámbitos de influencia directa y ámbitos de influencia indirecta. ¿Qué es lo que sucede en el corredor? En el caso del corredor, se ha establecido que un ámbito de influencia directa tiene que ver precisamente con las comunidades que están alrededor del desarrollo mismo de las actividades extractivas. Sin embargo, en el caso del corredor pasa una cosa distinta, que es lo que las comunidades señalan. Ellos dicen que todas las comunidades que están al ancho de este corredor deben ser declaradas ámbitos de influencia directa por los impactos que están generando. Ese es el segundo punto. El tercer tema tiene que ver con el tema de beneficios de participación. Son comunidades que efectivamente, como he escuchado a varios funcionarios, existe además información en el Estado, y hay efectivamente una serie de presupuestos que se han venido dando en todo el ámbito, pero eso no ha generado un cambio en la vida significativa de estas comunidades. Y pues el tercer problema, ¿no?, que es las comunidades están planteando, que ellos quieren participar de manera directa como proveedores de empresas. Mi pregunta concreta era sobre el enfoque de conflictos sociales y en este caso el tratamiento que le ha dado el premier al presentarse él personalmente y hacer ciertas promesas que no han impedido que se vuelva a reactivar, digamos, las protestas. Quería consultarle precisamente por eso, ya que usted ha estado en la zona. Sí, y con esta explicación es que quería decir eso, que creo que entendiendo esta magnitud necesitamos un tratamiento integral del tema. A mí me parece saludable que haya habido una primera visita. En esta segunda visita se han instalado 2 grupos de trabajo, que además van a tener subgrupos, el segundo, y se va a emitir una resolución ministerial reconociendo estos grupos de trabajo. Y para el 28 de agosto se ha anunciado que estaría de manera directa el premier, con algunos ministros, entiendo, para iniciar la viabilidad y la discusión de los 4 puntos que he detallado anteriormente. Entonces, yo creo que veremos, digamos, cómo en este proceso de diálogo se implementa, pero creo que lo fundamental es que estos procesos de diálogo generen resultados para la población, para que se pueda retomar la confianza, que lamentablemente es un trabajo que tiene que hacer el Estado, ¿no?, en vista de que han habido muchos procesos de diálogo que lamentablemente no necesariamente han generado respuestas para la población. Congresista, con respecto a la presencia del nuevo canciller, entendemos ustedes, ya me lo ha comentado al inicio, ustedes van a dar el voto de confianza, hay un nuevo canciller y el pedido que hacen muchas voces, en fin, que cuestionan al premier, a otros ministros, es que hayan cambios. ¿Ustedes finalmente esperan que también puedan ocurrir estos cambios? ¿Creen que finalmente el presidente Castillo va a ceder ante este pedido? ¿Y qué tendría que decir con respecto a lo que ha dicho el señor Cerrón en sus redes sociales, ¿no?, que el señor Maurtua no representa
al partido en todo caso, ¿no? Porque se ha referido básicamente a Perú Libre. Mire, yo creo que las declaraciones del señor Cerrón se dan como secretario general, entiendo, es parte del derecho a libertad de expresión que tenemos. Yo creo que aquí quien es presidente del país es el profesor Castillo, y creo que todas las críticas que se han dado en el marco de la democracia tendrán que ser valoradas por el Ejecutivo y tomarse los cambios que se considere. Yo creo que más allá de estas críticas, sí necesitamos generar también un diálogo sobre cuáles van a ser los principales cambios que se van a dar y cómo es que se van a dar. Yo creo que ese es el momento que también necesitamos, y esperamos que en el marco de este debate de voto de confianza podamos conocerlo de manera mucho más detallada por parte de este gabinete. ¿Pero a ustedes les parece bien que hayan cambiado al canciller? Mire, ¿Están de acuerdo con el señor Magurtua? Mire, son decisiones que ha tomado el Ejecutivo. Nosotros no tenemos una valoración en concreto al respecto, porque nos parece que lo que necesitamos generar en este momento son condiciones de consenso y gobernabilidad. Para nosotros eso es fundamental, y que esta pandemia nos coja de manera articulada, Ejecutivo a Legislativo. Y si reemplazan al señor Bellido por un premier que, digamos, esté un poco más centrado, no tan a la izquierda, sino más centrado, y hay otros reemplazos, también lo respaldaría. Mire, habrá que hacer, habrá que evaluar sobre las decisiones que se dan. Nosotros respondemos también a las definiciones que dan nuestras organizaciones políticas, ¿no? No estamos aún en ese escenario, pero tendrá que valorarse en el marco de las discusiones que desarrollamos dentro de nuestros partidos políticos de los que nosotros venimos. Bien, entonces nos queda claro entonces que la posición de Juntos por el Perú es un voto a favor de la confianza y que se mantienen expectantes respecto a los cambios que puedan haber en el gabinete. Así es. Bien, congresista, muchas gracias por estos minutos entonces con el filtro, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Bien.